Yo soy Lucila Reina, soy abogada, soy la secretaria de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Yelena Cutter, docente extensionista, soy la directora del programa Equidad en Salud de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral y profesora adjunta de la Cátedra de Salud Pública. Bueno, Yelena, vamos a charlar un poco sobre la función de la extensión en la universidad y el rol que ocupa la extensión en la universidad desde su creación. Contame un poco qué rol ocupaba la extensión o en la creación de la universidad. Ya llevamos 100 años de universidad este año. Así es. Y en su momento la extensión también formaba parte en el estatuto de creación de la mismísima universidad. Bueno, eso justamente tiene que ver por el tiempo de su creación, ¿no? Que fue un año después de la reforma universitaria, o sea que sí o sí la reforma dio un modelo de universidad en el cual la extensión formaba parte y por eso está en el estatuto de la universidad en su creación y sigue estándolo hoy, que hoy está como una de las funciones académicas, que eso antes no estaba, y en la reforma del nuevo estatuto la extensión universitaria aparece junto con la investigación y con la docencia como una función académica. Y esto es importante porque más allá de su desarrollo y de su institucionalización en determinadas herramientas, esto le da un reclamo que siempre tuvo, principalmente desde los docentes, es el reconocimiento académico de la extensión. Y que este reconocimiento que esté en el estatuto habilita también a que también se reconozca esta función en los concursos docentes. Pero el concepto de extensión en su momento con la creación de la universidad no era el mismo que el que tenemos ahora. Sí, no, en los objetivos sí, porque la extensión siempre habló de la democratización del saber, habló de la inclusión social y de la cohesión social. Quizás en su hacer fue dando otra impronta, pero sí, al principio las acciones estaban vinculadas con capacitaciones, con alfabetización, con difusión, con promoción de la salud, con promoción de los derechos. En la Universidad Litoral, en la década del 20, se crea la Escuela de Oficio, que todavía hoy la tiene como un programa de capacitación laboral. Aparece la radio, que esto también sucedió en muchas otras universidades, y esto está fuertemente vinculado justamente con un modelo de universidad y con la extensión universitaria. Luego después, con el recorrer del tiempo y la recuperación de la democracia, y principalmente en la década del 90, aparece como una revalorización de la extensión como función sustantiva y también como integrada, como un proceso de integración con el resto de las funciones académicas. Y previo a la recuperación democrática, en la que la extensión recobra su esplendor, ¿cuál era el lugar que ocupaba la extensión durante las rupturas? En realidad es que en las rupturas, en todo gobierno autoritario, la universidad molesta su autonomía, molesta su autarquía, y por supuesto la extensión se ve reducida y en algunos espacios se ha visto muy limitada y eliminada, como también pasó con las otras funciones, en donde hay docentes investigadores que tuvieron que irse. O sea, la universidad no es una institución cómoda y un espacio cómodo para gobiernos autoritarios, por lo tanto las actividades de extensión quizás se vieron en algunos espacios solamente reflejados en cuestiones de actos culturales, o sea que se han mantenido en el desarrollo de expresiones culturales, pero no son actividades que se fueron desarrollando como la pensamos nosotros en términos de debate, en términos de construcción colectiva de conocimiento. Colectiva, por supuesto, mucho menos. Así que mucho menos. Pero sí, en la recuperación de la democracia
hubo un fuerte auge de la extensión, principalmente en todo lo que tenía que ver con procesos de participación social. El plan de alfabetización. El plan de alfabetización, que fue muy fuerte en ese momento, y que fue dándole visibilidad para que después, en la década del 90, se empiece a abrir un proceso de institucionalización. Pero ese proceso, o sea, estuvo también fuertemente ligado también a definiciones de política. La universidad genera su plan de desarrollo institucional, en donde toda acción en la universidad se hace a través de programas. Entonces hay un auge en donde, por ejemplo, se crea los programas de curso de investigación que se llama Curso de Acción a la Investigación y Desarrollo. Se genera todo lo que es el área de vinculación tecnológica, que hoy es muy importante dentro de la Universidad del Litoral, que ya en el día de hoy aparece como una secretaría, y aparece los proyectos de extensión, que en el año 1995 aparece la primera convocatoria como un proyecto se llamaban Proyecto de Extensión Universidad y Sociedad, y que después, bueno, fue evolucionando el nombre. Pero, es decir, el año que viene cumplimos 25 años. 25 años, que empezamos ahí, en donde acá lo importante era que se generaba un instrumento, pero un instrumento que tenía financiamiento, porque todo justamente eso era, que había varias acciones que realmente se requería una visibilización, y esa visibilización también tenía que ser presupuestaria. Entonces empieza la primera convocatoria de proyectos de extensión. Después aparecen en 1998 la primera experiencia piloto, que son los proyectos de extensión de cátedra, en donde la diferencia entre uno y otro tenía que ver justamente con la participación estudiantil y la participación de los estudiantes dentro del cursado de una asignatura, con que ellos pudieran hacer un aprendizaje de los contenidos que venían desarrollando en esa asignatura en un contexto real. Ahora, ¿cuál es el concepto de extensión que hoy por hoy manejamos como para poder desarrollar esas políticas? Porque no es mera divulgación de conocimiento. No, el concepto de extensión hoy justamente está fuertemente vinculado con la democratización del saber y del conocimiento, está fuertemente vinculado con un componente, con una dimensión de comunicación. O sea, no se puede hacer extensión si no hay un diálogo con nosotros, si no hay una construcción colectiva con nosotros, si no hay una identificación del otro también como un reconocimiento de saberes, y en donde en este diálogo podemos identificar temas, podemos identificar problemas y aportes en forma colectiva. Yo creo que eso ha sido un gran avance de la extensión en estos últimos tiempos, cómo se han ido construyendo espacios de trabajo, mesas de trabajo interinstitucional, mesas con otros actores, en donde se ha dado un proceso de discusión, de debate de la realidad, de la identificación de temas y de cómo ir desarrollando, ir aportando a la resolución de estos problemas. Sí, así se construye la agenda de extensión. Sí, la agenda de extensión, que yo creo que hubo una discusión de cómo se construía esta agenda, principalmente en el 2013, 2014, en donde hubo una revisión de esto, y que esta agenda, lo interesante que tiene es que esta construcción que se van generando en estos espacios interinstitucionales, que están fuertemente vinculados a los centros de extensión comunitarios, aporta una agenda de trabajo a los programas de extensión, una agenda de trabajo a los proyectos de investigación, que en las universidades del 2007, creo, tienen proyectos de investigación orientados a problemas sociales, y esta agenda sale justamente de estos espacios de construcción colectiva que se trabaja desde el ámbito de la extensión.
Y yo creo que eso ha dado un soporte, le da un soporte muy interesante justamente de este trabajo, de este vínculo con el territorio y con las instituciones, y que aporta fuertemente, esto permite un aporte fuertemente a las políticas públicas. Yelena, vos nombraste los PEC, es decir, los proyectos de extensión de cátedra, y los CAID orientados a problemas sociales, a la resolución de problemas sociales. Esas dos herramientas que tenemos dentro de la Universidad Nacional del Litoral, ¿cuál es la política institucional que reflejan? Bueno, principalmente está vinculada con el tema de la integración de funciones de la extensión. La extensión no es una función aislada, sino que es una función integrada. Lo digo porque lo que faltaba era crear los instrumentos. En todo proyecto de extensión hay producción de conocimiento, hay investigación. En todo proyecto de extensión se da proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en la propuesta que nosotros hemos hecho, que desde los proyectos de extensión de interés social siempre hubo un componente de incorporar estudiantes al desarrollo de los proyectos. Entonces, estos proyectos de extensión de cátedra justamente tenían que ver con generar espacios de aprendizaje, tenía que ver con una acción de extensión y generar espacios de aprendizaje para estudiantes que estaban cursando diferentes carreras. Y esto se fue dando en el tiempo, y en el 2007 se empezó mucho antes, en el 2006, se empezó a dar una discusión de los proyectos de extensión de cátedra, porque había un objetivo que se había planteado en relación a los proyectos, que justamente estos queden inserto en términos de que todos los años los estudiantes tengan la oportunidad de, cuando cursaban esta asignatura, de que puedan estar haciendo este tipo de prácticas. Es decir, la incorporación curricular. La incorporación curricular de la extensión. Y lo que nosotros habíamos visto era que esto no estaba sucediendo, o sea, esta era la lectura que hacíamos, que esto, si bien que estas prácticas en algunos casos eran periódicas, en otros no, pero que realmente tenía que trabajarse en todas las carreras que ofrece la universidad. Y también teníamos la hipótesis que en realidad quizás esto estaba sucediendo, pero que no se estaba visibilizando, que los docentes a veces hacían este tipo de práctica como propuesta de su carrera, de su asignatura, pero que no lo estaba visibilizando como una práctica de educación experiencial. Entonces hicimos todo un relevamiento, identificamos carreras que sí tienen ya incorporada en la formulación en su plan de estudio este tipo de práctica. No son todas, pero hay propuestas en este sentido, y que había otras experiencias que encontrábamos en carrera, pero que no estaban plasmadas como un proyecto de extensión. Entonces esto lo que hizo que en el 2007 justamente se aprobara en la universidad el programa para el desarrollo de la práctica de extensión de educación experiencial, que ya venimos más de 10 años, porque estamos en el 2019, con el desarrollo de este tipo de propuestas que realmente, y vos debes tener más elementos que yo, vienen creciendo en el tiempo y que se vienen sosteniendo en cada una de las carreras en el tiempo. Sí, en un principio eran algunas carreras que estaban utilizando esta herramienta institucional, y ahora es la totalidad de las carreras de la universidad tienen alguna de las experiencias de práctica de educación experiencial. Sí, y yo lo que creo que ahí está lo interesante, que también hay que ahondar, es que también estos espacios puedan también ser espacios que puedan abrir a la educación interprofesional, o sea que realmente nosotros podamos, dentro del recorrido de una carrera, que realmente haya encuentro con otras profesiones que puedan hacer una práctica en forma conjunta. Sí, porque justamente la idea de la extensión es acercar a la resolución de las problemáticas sociales, y las problemáticas sociales son complejas, sí. No se resuelven desde una sola disciplina. Exactamente. Entonces el tema de la interprofesionalidad es fundamental. Es fundamental, y es fundamental que se pueda trabajar desde el grado, porque nosotros tenemos que generar profesionales con capacidad de trabajar en equipos interprofesionales. Y yo creo que esto es una muy buena herramienta en este sentido.
Y con respecto a la integración de funciones en relación a la investigación, también la extensión ha permitido, y que ya lo he mencionado, como un espacio de construcción de agendas colectivas, y que esto también genera una nueva forma de investigar y de investigar con otros actores que no solamente son equipos de investigación cerrados, sino que puedan estar incorporando actores sociales que puedan estar, como también los proyectos de extensión, desde la formulación de los proyectos. Claro, construir la agenda del proyecto de extensión, del proyecto de investigación con el agente social. Con el agente social. Y que esos resultados impacten en prácticas sociales. Exactamente. Y además el impacto y la apropiación de lo que se genera en esos proyectos es mucho mayor que si no estuvieran integrados. Así que a mí me parece que eso es un camino que también se está recorriendo, que yo creo que ya vamos por la tercera o cuarta convocatoria, que cada vez hay más equipos que trabajan en el marco de estos proyectos de investigación, y bueno, y creo que es un buen espacio que se va a ir desarrollando y potenciando mucho más. Los CAID orientados y los proyectos de extensión en general tienen una mirada sobre las políticas públicas. Sí. ¿Cuál es el rol que juegan las políticas públicas en estos proyectos? Todo proyecto de extensión e investigación aporta a las políticas públicas porque justamente tiene que ver con poder analizar una problemática y poder dar soluciones a ella. Por lo tanto, o yo lo miro por ahí desde salud, o es poder ampliar derechos, hacer ejercicio de los derechos, y si no, construir las herramientas para que las personas puedan justamente hacer ejercicio de sus derechos. Es decir, los toma como objeto a las políticas públicas, las analiza, sí, las pone a prueba, en definitiva. O identifica donde no hay política, y que es necesario que haya. Así que yo creo que el aporte en este sentido es fundamental. ¿Y los programas de extensión son otra herramienta institucional que...? Son otra herramienta institucional que, a diferencia de los proyectos de extensión, tiene que ver con poder dar sostenibilidad en el tiempo de determinadas acciones. Y no solamente con respecto al desarrollo de determinadas temáticas, que son grandes temáticas. Los programas abordan grandes temáticas, porque tenemos el de salud, que es equidad de salud, el de derechos humanos, el de género, el de ambiente, el de delito y sociedad, el de alimentos, o sea que son grandes temáticas de desarrollo, y que esto permite poder sostener una temática en el tiempo y en determinados territorios, ¿no? Y también ver en dónde otros territorios es necesario trabajar estas problemáticas. Y es importante porque si fuesen solamente proyectos de extensión, el proyecto termina. En 1 año, 2 años el proyecto termina, y la continuidad de un trabajo en un espacio y sobre un tema no está garantizado en este sentido. Y lo otro es que también permite conformar equipos interdisciplinarios. O sea, que el programa genere grandes equipos que van a ir trabajando en determinadas temáticas. Y es muy importante porque también hace como una fuerte mirada en el hacia afuera y también en el hacia adentro. O sea, la extensión no es solamente que la universidad brinda y da, sino que también hay como que el afuera nos está mirando y también nos está diciendo en qué cosas tenemos que trabajar, en qué cosas faltan, cuáles son las problemáticas que se tienen y cuáles son las herramientas que se pueden estar generando desde la universidad. Y esto es fundamental. Yo creo que se ha enriquecido un montón las currículas, los equipos, la investigación desde la extensión. Y yo pongo por ahí como ejemplo el programa de género. El programa de género en la universidad se genera en el año 2002, creo, en donde el género se hablaba poco en la sociedad. No, el feminismo era claro, una paria en ese momento. Y en la universidad también se hablaba poco. Y era necesario generar un espacio porque no es que
la violencia de género empezó ahora, siempre hubo violencia de género. Entonces, en el caminar, en el territorio, en el ver que realmente era una problemática social, eso hizo que se generara más espacio en la universidad, que se generaran equipos para ir trabajando estas problemáticas, así como también lo es hoy y lo fue hace mucho tiempo lo que es el consumo problemático de sustancias, en donde eso también hacía que, bueno, de darle una vuelta, y realmente en estos dos grandes temas, como en todos los otros, pero lo traigo como ejemplo, sí o sí se requiere una mirada interdisciplinaria, y sí o sí necesitas equipos interdisciplinarios. Bueno, y para vos, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos de aquí en adelante en la extensión de la universidad? Los grandes desafíos, y creo que en algunas universidades hay más caminos que en otras, es justamente el reconocimiento de la extensión a la par de la investigación. Creo que eso todavía tenemos deudas en ese sentido, como también lo vinculado al financiamiento de las actividades de extensión. También creo que es importante, o por lo menos en la Universidad del Litoral está muy aceitado los procesos de evaluación en cuanto al término de formulación de proyectos. Tenemos admisibilidad, pertinencia, evaluación de calidad, pero a mí me parece que todavía no tenemos el desafío de poder evaluar la extensión una vez realizado el proyecto. ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué dejamos como capacidad instalada? ¿Cuál ha sido el significado, el sentido de la extensión, no solamente para los actores universitarios, sino también para los actores sociales? Yo creo que ahí hay un camino también que hay que recorrer, que se viene recorriendo, pero que también hay que profundizar, y que necesitamos la construcción de herramientas en ese sentido, la construcción de indicadores para poder darle dimensión a los resultados de la extensión en términos generales, ¿no es cierto? Y construir también marcos teóricos que nos permitan sí, divulgar la extensión a la par de la investigación. Sí, la extensión, hay un camino recorrido en este sentido, pero me parece que hay que profundizar más, es que deje de ser que se cuenten experiencias para que realmente podamos producir marcos teóricos y conceptuales en relación a la extensión. La revista Más es una pieza fundamental en toda esa política. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Elena.